la música en el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo en Guayaquil, Ecuador, casi al pie del río Guayas, el río que ha visto nacer a esta ciudad. Hoy hacemos una invitación para que hablemos de música, y dentro de la música vamos a hablar de un instrumento milenario como es el arpa. Vamos a tener el conocimiento y la guía de un maestro que con 45 años de experiencia nos da su conocimiento. Estamos con el maestro Ernesto Guerra Muñoz. Encantado. Bienvenido. Muchas gracias, maestro, por la invitación, Mariquita. Para mí es un gusto y un honor poder compartir contigo los conocimientos sobre algo tan bello como es el arpa. Ay, pero usted es feliz con el arpa, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de felicidad. Ese es un tipo de felicidad. Esa es una de las felicidades que experimenta. En 45 años, maestro, sus satisfacciones han ido aumentando, creciendo y expandiéndose. Gracias al arpa, que es un instrumento que con mucho cariño me entregó mi maestro Samuel Ugarte, y bajo la dirección de mi padre y mi madre, Ernesto Guerra Zúñiga y Violeta Muñoz Ormazábal, pude yo llegar a estudiar y a perfeccionarme en él. Es un instrumento que me ha dado tantas satisfacciones porque me ha permitido conocer mucha gente. Tengo muchos amigos en distintas partes del mundo y recorrer muchos países representando no solamente al Ecuador, sino que también a Latinoamérica y a mi Chile, ¿no?, que es mi país natal, en los festivales internacionales de arpa. Y estoy segura que en todas esas partes del mundo donde el maestro Ernesto Guerra tiene sus amigos, sus conocidos, sus familiares, estarán viéndolo a través de la pantalla de Max TV. Por supuesto. Todos van a ser unos fieles seguidores del programa. Maestro, ¿cómo es que un instrumento milenario como el arpa llega a América? Llegó por medio de los padres jesuitas, después del descubrimiento de América, cuando ellos vinieron a realizar sus misiones y empezaron a instruir a la gente nativa y a los criollos de los distintos lugares donde ellos se situaron, y ellos hicieron base en Paraguay, y desde Paraguay se extiende al resto del mundo la tradición del arpa latinoamericana. O sea que el arpa viene a ser el primer instrumento que viene desde Europa a América. No es el primer instrumento, porque ellos también trajeron instrumentos de cuerda. Trajeron otros instrumentos de cuerda, entre ellos violín, trajeron también el antecesor de la guitarra, que fue una vihuela, como se le conocía en España, pero el arpa se asentó en el Paraguay al punto de que hoy día es su instrumento nacional, así como también lo es en Irlanda y como también lo es en Venezuela. El llano colombo venezolano también tiene la tendencia del arpa. Pero tiene un estilo de arpa diferente al de Paraguay. Cada región fue adoptando una forma y un estilo, tanto en su construcción como en la ejecución del instrumento. Maestro, cuando usted está impartiendo sus conocimientos a sus alumnos, ¿qué es lo que prevalece en la guía, en la dirección que les da? Bueno, primero que nada, entregarles mucho amor a través de la enseñanza. Luego, indicar que el arpa es un instrumento que les permite expresarse desde adentro, desde su ser, desde su alma, que es un instrumento de manifestación, de expresión, es una extensión de ellos mismos, y eso hace que el alumno pueda desarrollar capacidades increíbles, inimaginables a través del estudio del instrumento. Otro detalle interesante es no anteponer grados de dificultad en la mente de los alumnos. Primero se les enseña que es un instrumento nuevo, con un conocimiento que va a ingresar dentro de su cerebro, en su mente, y vamos a crear redes neuronales con la orden o el mapa para poder ejecutar correctamente el instrumento. Entonces usted les está dando una posibilidad de expandir sus conocimientos, de elaborar sus trabajos que vienen a ser un trabajo neurológico también. Sí, por supuesto, porque no es una acción mecánica, ni es de retentiva y memorización. Realmente es un proceso de creación y de conciencia de lo que realmente estamos procediendo con respecto del instrumento. ¿Hay aceptación del arpa en el medio
ecuatoriano, por supuesto, concretamente. por supuesto que hay mucha aceptación y más que eso hay admiración. Nosotros tenemos la asociación del arpa con lo angelical. De hecho, su sonido, ¿no? Nos Así evoca es. un estado interior muy agradable, muy sublime, muy especial. Maestro, si tocar guitarra resulta difícil, aunque usted ya esté elaborando ese mapa mental para decirnos que no es tan difícil la ejecución de un instrumento como este. Si tocar la guitarra, le decía, es difícil, ¿cómo es tocar un instrumento, mejor dicho, ejecutar canciones, melodías con un instrumento de tantas cuerdas? ¿Cuántas cuerdas? Tenemos arpas o arpines desde 24 cuerdas hasta 58 cuerdas. ¿De qué depende el número? Depende de la necesidad de la orquesta, de la necesidad del instrumentista o de el tipo de música que se vaya a ejecutar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el arpa de la Orquesta Sinfónica, que es un arpa muy grande. Tiene cuántas demasiadas, cuerdas? 54, 58 cuerdas. ¿Qué es lo máximo? Tiene pedales. Cuando yo hablo de Ajá. pedales es porque cambia mecánicamente la afinación del instrumento. Ah, La vamos. convierte prácticamente en un piano, porque el arpa se afina por octavas. Entonces el arpa folclórica, que no tiene los pedales, el arpa básica, es un arpa que tiene la afinación de 8 notas y se le conoce como diatónica. Cuando necesitamos hacer notas intermedias o semitonos, se usan diferentes técnicas. En el caso de Paraguay desarrollaron una técnica de usar un anillo con una pieza metálica que se extiende, entonces elevas la presión sobre la cuerda para subir el tono, el medio tono que necesitas. También en otros países se utiliza que con la parte de la uña sobre la tapa del arpa o sobre la caja estiras un poco la cuerda haciendo presión y también sube medio tono la nota. Eso ya requiere de más precisión y realmente abre todas las posibilidades de que el arpa pueda sonar de manera cromática. Esto significa que nosotros tenemos una invitación para que hablemos más del arpa en el siguiente segmento, cuando tengamos la oportunidad de que el mismísimo maestro Ernesto Guerra pueda darnos una indicación in situ Por supuesto. sobre el arpa. Así lo Pero vamos a dígame, realizar. maestro, la diferencia entre el arpa paraguaya, el arpa hoy ecuatoriana, porque tengo entendido que hay un desarrollo artístico aquí en el medio. No podemos hablar de diferencias porque básicamente un arpa es un instrumento universal. Podríamos hablar de distintas formas en cuanto a su estructura, de acuerdo a la región donde se construye. Por ejemplo, tenemos el arpa veracruzana, tenemos el arpa durangueña en México, tenemos el arpa paraguaya, que tiene una característica en su diapasón. El diapasón es donde van las clavijas y donde termina la cuerda para su afinación. El arpa chilena, tenemos el arpa colombiana, el arpa venezolana. Todas constan de los mismos elementos, pero varía en su diseño, nada más. Y varía muy poco, porque realmente de una arpa a otra arpa puede haber diferencia en cuanto a la distancia de sus cuerdas, a lo mejor los colores de sus cuerdas, a lo mejor en la afinación natural del instrumento. Por ejemplo, normalmente el arpa en Venezuela o en Colombia, el arpa llanera, que es una arpa folclórica, está afinada en tonalidad de re, independiente de donde la quiera afinar el ejecutante. Pero es como una normativa. El arpa en Paraguay normativamente está afinada en la tonalidad de fa o de sol mayor, pero principalmente en fa mayor, porque le da la facilidad a un promedio de registro de los cantantes. Los músicos están entendiendo exactamente todo lo que dice el maestro Ernesto Guerra. Lo prometido es deuda. En el siguiente segmento vamos a tener el arpa aquí en sus manos para que él nos pueda dar indicaciones exactas, precisas, directas de lo que significa este instrumento milenario de tanta vigencia y tanta actualidad aquí en América. Regresamos. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Está
estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera, vemos que está desgastado. Y listo, una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Listo para subir de nivel. Si sabes inglés, vales por 2. Aprende en tan solo 12 meses con English Discoveries. Aprovecha nuestra promoción. Llámanos o escribe hoy mismo al 593-999-91-6767. Ahora hablar inglés es toda una carrera. Continuamos hablando de música y dentro de la música ya les habíamos dicho que la invitación es para continuar con el arpa. Estamos con el maestro Ernesto Guerra Muñoz, chileno, radicado en el Ecuador hace ya 30 años, maestro. 33. 33 sí. Años. ¿Cómo se llegó al Ecuador? Por una invitación. Me invitaron a conocer el país. Estuve trabajando y me gustó tanto, me sentí tan cómodo, me sentí tan lleno de amistad, de cariño, que me quedé. Y aquí estoy desde hace 33 años. ¿Se estableció? ¿Tiene su familia? Por supuesto. Maestro, cuando usted vino como arpista. Yo ya traía los conocimientos de arpa. Realmente yo no vine como arpista ni a dar conciertos. Yo vine invitado a trabajar en una empresa de un gran amigo mío, que ustedes lo deben conocer, es el dueño de Garza Roja, del parque temático. De Don Ramón Sonnenholzner. Okay. Sí, y en aquellos años yo vine a trabajar en ventas. Esa era el área a la cual yo vine y me dediqué aquí en Ecuador. Lógicamente, después de a poco la gente se fue enterando, fue conociendo de ese arte tan bonito del arpa. Qué chiquito que es este mundo. Sí, y ya pues empezó a salir ya al público, empezó a salir a los eventos, empezó a salir a los conciertos, y eso realmente no se ha detenido hasta hoy ni se detendrá. ¿Y cómo es que usted llega a dar clases de arpa? Hoy dirige la primera escuela de arpa del país y hay muchos alumnos interesados en el instrumento. Bueno, realmente la directora de la escuela, Julio Jaramillo, que es la escuela donde se enseñan, además de arpa, otras modalidades, es nuestra licenciada e historiadora Jenny Estrada. Yo soy el maestro a cargo de la cátedra de arpa de la Escuela de Arpa de América dentro de la institución. ¿Cuántos alumnos, maestro? Tenemos nosotros en este año 8 alumnos realmente destacados, están aprendiendo con mucha facilidad y cada vez se va logrando mucho más práctica y se van acortando los caminos en el proceso de la enseñanza. ¿Cuál es el futuro de ellos, de estos nuevos arpistas? Bueno, nadie conoce el futuro, no podríamos hablar del futuro, pero como arpistas, ellos son jóvenes que no solamente reciben la instrucción y una herramienta de trabajo, sino que también es un instrumento de manifestación donde ellos van a poder crear sus composiciones, van a poder representarnos en festivales a nivel internacional y si ellos deciden va a poder ser su profesión, con la cual no solamente van a poder dar grandes espectáculos como concertinos en arpa, sino que también van a poder tener la posibilidad de enseñar en un futuro. Mire, qué cosa más linda. ¿Ellos están conscientes de la evolución del arpa? Por supuesto que están conscientes. Y la evolución del arpa, tendríamos que hablar del arpa como instrumento.
o tendríamos que hablar también de las posibilidades que ofrece hoy en día a los jóvenes arpistas. Yo te quiero comentar algo. Cuando hablamos de evolución del arpa, el arpa latinoamericana tenía una estructura bastante básica dentro de lo que es el instrumento. ¿Aún en el número de cuerdas? Es que el número de cuerdas, tendríamos que hablar de la afinación diatónica y la afinación cromática. El arpa latinoamericana o el arpa folclórica es de afinación diatónica, de 8 notas. Por lo tanto, necesitábamos unas notas intermedias que se le conoce como sostenidos o semitonos, y actualmente la tecnología nos entrega algo que en Europa se conoce desde hace muchos años, que son las llaves de medio tono o lever. Son unas palancas que tú al alzarla puedes subir medio tono la nota en determinada cuerda. ¿Y las tenemos aquí en América? Y las mantienes, claro que las tenemos. Actualmente las tenemos. El arpa de concierto mío tiene las llaves, los alumnos también estudian en mi arpa de concierto. Y no solamente eso, si hablamos de evolución, nosotros esta semana hemos construido la primera arpa eléctrica ecuatoriana. ¡No me digas! Tanto en diseño como en sus materias primas. Realmente todo es de aquí del Ecuador, y es un logro porque la necesidad de tener arpas en la escuela nos hacía importar de otros países, principalmente de Paraguay. Es decir, que todas las que tenemos son importadas. Así es, son importadas. Pero entonces ya, ahora en Ecuador se construye arpas. Tenemos una fábrica en Guayaquil de arpas cuyo diseño es moderno, y además tecnológicamente logramos ponernos a la par en cuanto a la construcción de arpa con países de Europa. Qué interesante. Bueno, aquello de no me lo diga es simplemente una expresión, y es una expresión gratísima porque esta es una información de primera mano que nos está dando el maestro Ernesto Guerra. Entonces, yo Tú me conversabas ya de el futuro o posibilidades de los alumnos. Sí. Con la nueva tecnología y las nuevas tendencias musicales, el arpa también se actualizó. Entonces, nuestros alumnos van a poder tocar música de actualidad, van a poder evolucionar junto con las tendencias musicales sin quedarse en un archivo histórico o del pasado como un rescate de la música antigua o de un instrumento muy antiguo o milenario. Bueno, pero igual vamos siempre a recurrir a los inicios, porque si no conocemos los inicios y el proceso evolutivo, no tenemos cómo continuar para el futuro, me imagino, ¿no? Claro, pero eso es una base, no es realmente lo que la tendencia te manda, porque no nos olvidemos que ver un arpa nos remonta a algo antiguo. Entonces los jóvenes debemos presentarle el instrumento. ¿No remonta o nos lo remonta? Nos remonta, nos lleva al pasado, nos lleva a la antigüedad, nos lleva a lo clásico, nos lleva a algo muy, tal vez de alta sociedad, como se veía antiguamente en las películas, o como se usó antiguamente, que las casas donde existían las señoritas debían recibir no solamente las clases de canto y de piano, sino que también de arpa. Entonces, esa era una costumbre muy antigua de sociedad, de sociedades antiguas. Hoy en día tenemos que llevar el instrumento como algo novedoso, como algo que está al alcance, no solamente en el aspecto económico, sino que en el aspecto académico, que tú vas a poder trabajar con un arpa, así como lo puedes hacer con una guitarra o como lo puedes hacer con un piano. Para quienes quisieran tener el contacto con el maestro Ernesto Guerra y conocer de qué forma pueden obtener esa arpa electrónica Made in Ecuador. Eléctrica. Eléctrica. Que no es electrónica. No es electrónica. No, arpa eléctrica. Pero bueno, dista mucho del arpa tradicional, ¿no? Claro, eso dista en cuanto a calidad de sonido, a tipo de sonido y combinaciones a través de efectos y de su construcción. Entonces les decía, gracias maestro, que quienes estén deseando conocer cómo pueden obtener el instrumento eléctrico, aquí tienen ustedes la dirección. Y ahora es el momento de pedirle al maestro Guerra que nos diga con qué nos vamos a despedir, qué vamos a recibir de sus manos. Bueno, vamos a escuchar del maestro Digno García un tema magnífico paraguayo, que es uno de los temas emblemáticos, que lleva por título Cascada. Pues con esta cascada musical nos vamos a despedir. Quedan entonces ustedes invitados
para que analicen, vean, escuchen y disfruten de esta hermosísima cascada. Hasta la próxima semana.